Nosotros hablamos de resistencia espiritual y resistencia armada, son dos tipos de resistencia. Son distintas. Hoy discutimos en la mañana que también, por ejemplo, la cultura, el arte, es una de las expresiones de la resistencia espiritual. Los judíos resistieron en las medidas que tenían a su alcance, comprendiendo la desproporción que había entre los judíos en los guetos y después en los campos nazis y el poderío que tenía su adversario. Las rebeliones van a llegar en el 43, o sea, 39, 40, 41, 42, 43. Va a tomar mucho tiempo hasta que lleguen las rebeliones, y las rebeliones no pudieron llegar hasta que no estaba el factor determinante, que era que el judío tenía que entender la intención genocida de los alemanes. Y siempre y cuando no se entendió la intención genocida de los alemanes, pues no podía llegar la rebelión o la resistencia armada. Ello llega solamente cuando comprenden la intención genocida. Es más, cuando comienza la deportación de los judíos del gueto de Varsovia a Treblinka, 300.000 de los 400.000 judíos del gueto de Varsovia fueron asesinados en Treblinka, y se escapa el primero. El que se escapa vuelve al gueto, o sea, vuelve a su casa. ¿A dónde va a ir? Está indocumentado, ¿a dónde va a ir? Vuelve a su casa. Vuelve y cuenta. No le creen. Se escapa el segundo, vuelve a Varsovia, al gueto, cuenta, no le creen. Vuelve el tercero, los tres cuentan lo mismo. Empiezan las dudas. A pesar de que tres estuvieron físicamente en el campo de exterminio de Treblinka, vieron y cuentan el asesinato en las cámaras de gas, no les creen. Dicen, no puede ser. O sea, hoy lo sabemos nosotros y nos parece lógico, pero ellos que no lo sabían, era algo que no se podía comprender, que la cuna de la cultura, Alemania, esté matando sistemáticamente a otro pueblo y encima en cámaras de gas. O sea, tomó mucho tiempo en comprender. La rebelión va a llegar únicamente cuando se entra a esa percepción, se comprende esa percepción de que la intención genocida de los nazis. Hay una frase conocida, un poema conocido que se llama Nos dijeron, que de alguna u otra forma sintetiza qué fue el Holocausto en sus tres fases principales. Y el poema, es difícil llamarlo poema, pero digamos que sea un poema, dice lo siguiente, se titula Nos dijeron. Primero nos dijeron, los judíos no pueden vivir entre nosotros como judíos. Después nos dijeron, los judíos no pueden vivir entre nosotros. Y finalmente nos dijeron, los judíos no pueden vivir. Este poema resume de alguna u otra manera las tres fases principales que han ocurrido. Y cuando hablamos de héroes del Holocausto, hablamos de un montón de personajes diversos, que el más conocido y el más famoso fue el comandante de la rebelión del gueto de Varsovia, Mordechai Anilevich. Pero también hablamos de otros personajes, hablamos de educadores, el doctor, el profesor, el maestro, el director del orfanato de Varsovia, Janusz Korczak. Hablamos de Hanna Senesh, la famosa paracaidista de Budapest. Incluso mencionamos el nombre de Anna Frank, mencionamos el nombre de Freddy Hirsch, el líder de los movimientos juveniles en Budapest. Hablamos de Abba Kovner, el más importante de los combatientes partisanos en Vilna. Hay muchísimos personajes heroicos de los cuales podemos hablar y mencionar. El poeta Haim Guri, que nace en realidad con el juicio de Eichmann, él fue periodista y él estuvo en el juicio de Eichmann, escribió un famoso poema también que lo llama Resistió. Y nos habla de la resistencia y nos dice, resistió quien se dedicó al contrabando de pan. Los niños, ya pasó, los niños fueron quienes contrabandeaban pan, la inversión del rol de la familia, los niños responsables de sus padres ahora. Resistió quien educó en secreto, habla de los maestros. Resistió quien escribió y distribuyó una revista clandestina que alertó, son los movimientos juveniles. Resistió quien escondió un Sefer Torah, habla de los rabinos. Resistió quien falsificó documentos arios que otorgaron vida, habla de la clandestinidad. Resistió quien ayudó a los perseguidos a escapar de país en país. Resistió quien escribió lo acontecido y lo enterró bajo la tierra, los archivos de Manuel Ringelblum, el historiador, el más famoso de Varsovia. Resistió quien ayudó a quien lo necesitaba más que a sí mismo. Resistió quien dijo aquello que lo acercó a su muerte. Resistió quien se levantó frente a sus asesinos con las manos vacías. Resistió quien conectó entre los surrectos y pasó órdenes y armas. Hasta aquí íbamos bien con el poema. Pero en el juicio de Eichmann él escribe una frase que en ese momento era revolucionario: resistió quien sobrevivió. En ese momento era revolucionario, porque hasta ese momento los sobrevivientes estaban con un sentimiento de culpa
porque los israelíes lo apuntaban con el dedo y le decían: ¿y tú cómo te salvaste? ¿Qué tuviste que hacer? Y había un sentimiento de culpa y de vergüenza que el judío sobreviviente, por lo menos en Israel, estaba un poquito avergonzado, lo apuntaban con el dedo. Y yo tenía una tía abuela, la única que sobrevivió del holocausto, que llegó a un kibutz, y como no tenía el idioma, trabajaba en la lavandería, y el primer día le pregunta a su vecina: ¿y fue difícil ahí en Polonia? Y mi tía abuela dijo: sí, fue difícil. Al otro día le hacen la segunda pregunta. Le dice: ¿y cómo ocurrió? Y ella cuenta: vinieron los nazis, nos dijeron que tenemos que ir a la plaza de la aldea a las 6 de la mañana con una maleta, y nos deportaron. Y le pregunta a la señora israelí, soberbia israelí, le pregunta: ¿y por qué no le tiraron un piano en la cabeza? ¿Y por qué no le tiraron un piano en la cabeza? Y mi tía abuela no supo lo que responder. Pero con el tiempo lo cuenta distinto, porque cuando a mí me lo cuenta nos dice: y vinieron los nazis, nos dijeron ir a la plaza, nos deportaron, y nosotros fuimos tan tontos que no le tiramos un piano en la cabeza. O sea, ya asumió esa pregunta que le preguntaron, pero el problema fue la tercera pregunta. Y le preguntaron: ¿y tú cómo te salvaste? Porque mi familia también es toda polaca, le dice la vecina, y ninguno se sobrevivió. Y ahí dejó de hablar mi tía abuela. Hasta el juicio de Eichmann. En el juicio de Eichmann, los sobrevivientes toman algo importante. Dicho sea de paso, ella siempre le preguntaba: ¿quién trajo a Eichmann a juicio? La respuesta es el Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, ¿no es cierto? Y entonces decía: el Mossad. No, fuimos nosotros los sobrevivientes. El Mossad fue nuestro brazo que fue a buscarlo, pero fuimos nosotros, los sobrevivientes, que trajimos a Eichmann. Entonces, bueno, resistió quien sobrevivió, y después viene lo obvio. Resistió quien luchó armado en las calles, en las montañas y en los bosques. Resistió quien se levantó en los campos de exterminio. Resistió quien se sublevó en los guetos, entre muros destruidos, en la sublevación más desesperada que supiera el hombre jamás en su vida. Bueno, ya vimos que no funcionó, entonces saltamos todo este tema. Nosotros hablamos de dos tipos de resistencia, como mencioné al principio. Resistencia espiritual, que en hebreo es amidá, que lo más central de todo es la solidaridad que siempre el pueblo judío, anclado en la historia milenaria del pueblo judío, la solidaridad entre los judíos. Caridad, ayuda mutua, clandestinidad, incumplimiento de órdenes, sabotaje, la santificación de la vida y decenas de ejemplos, que el arte es uno de ellos, de resistencia espiritual. Cada uno resistió en sus medidas posibles. Y hablamos de Itnagdut, o resistencia armada, las rebeliones, los partisanos, las brigadas judías que salen de Ilishuv en Israel bajo el mandato británico de Palestina, y los soldados judíos en los ejércitos aliados. Un tema bastante desconocido, pero hoy en día ya un poquito más estudiados. Como no voy a entrar en el tema, solamente lo voy a mencionar. Hubo 1.450.000 judíos en los ejércitos aliados que lucharon contra los nazis. 500.000 en Rusia, 500.000 en los Estados Unidos, 100.000 en Polonia y en los diversos países que lucharon en los ejércitos aliados. Entonces, el tema de la solidaridad, que quiero mencionarlo muy cortito: solidaridad, caridad y ayuda mutua, eran principios éticos que estaban anclados en el modo de vida tradicional milenaria de los judíos en Europa y siguen en pie hasta el día de hoy. Paréntesis, a veces alguno que otro antisemita me dice siempre: bueno, pero es que ustedes ayudan entre ustedes mismos. Y lo contesto: sí, es verdad. Pero ¿cuál es la acusación? Aprendan de nosotros. O sea, el ayudarnos nosotros mutuamente, en una frase talmúdica que dice: Kol Israel Areivim Zelesed, todos los judíos somos responsables y garantes los unos de los otros. Sí, es verdad, nos ayudamos. Pero ¿qué hay de malo en eso? O sea, ¿cuál es la acusación? ¿De qué me estás acusando? O sea, aprende y hazlo tú también. Pues entonces, de la resistencia espiritual no vamos a hablar, pero estamos hablando de educación clandestina, de identidad clandestina, de ayuda mutua, comités de ayuda, contrabando de alimentos, comedores públicos, medicina prohibida, periódicos, bibliotecas, radios clandestinas, cosas que tú archivas aquí en esta casa, actos de sabotaje, las mujeres mensajeras, resistencia cultural, la santificación de la vida, alimentar a los hambrientos, refugio para las personas sin hogar, suministro de ropa, una cantidad tremendamente grande y extensa de manifestaciones de resistencia espiritual. Y lo quiero decir con un poquito de vergüenza, en realidad con mucha vergüenza, de que solamente un judío pudo haberlo dicho: fueron como ovejas al matadero.
No fueron como ovejas al matadero. Resistieron en su medida posible y lucharon con las uñas y de mil formas distintas y de ninguna manera fueron a ovejas como el matadero. Y en un ratito vamos a ver de dónde viene el origen de esa frase, que fueron como ovejas al matadero, que viene de Abba Kovner, el famoso partisano del gueto de Vilna, que justamente dijo: no iremos como ovejas al matadero. Y la frase fue muy mal interpretada e invertida. Y eso solo podía ocurrir en la soberbia israelí. Solamente ahí podía ocurrir, y todavía no hemos logrado del todo curarnos de esa enfermedad, que todavía de vez en cuando lo sigo escuchando y a mí me pone un poquito nervioso cuando lo escucho. Un segundito que estoy llegando al tema que queremos hablar. Entonces llega la resistencia armada. Es vivir con esperanza y morir con dignidad. Ese es el título que le puse a mi libro, que desgraciadamente no traje copias en estos momentos, pero así lo llamé, donde relato la historia de toda la rebelión armada. Y el subtítulo es: no como ovejas al matadero. Aquellos que la vida los colocó entre el sacrificio de la existencia. Y había una gran duda, que cuanto más jóvenes es la gente que escucha las charlas, los alumnos en los colegios, y le pregunto: ¿había que rebelarse, sí o no? Y cuanto más jóvenes son, me dan la respuesta: sí, pero claro que sí, ¿cómo no nos vamos a rebelar? La inocencia de la juventud, que las cosas son blancas o negras, y es mucho más complejo y complicado de lo que nos parece, porque hubo muchos obstáculos a esa resistencia, y hay 5 factores determinantes. El primero, que lo mencioné al principio, mientras esperaba la proyección, es la toma de conciencia o entender qué es lo que pasa y comprender la intención genocida. Siempre y cuando, en la primera época de la guerra, la era de la guetoización, cuando ya no comienza el exterminio masivo, estaban muy mal, morían de hambre, frío y enfermedades. Un 25% de los judíos murieron en los guetos, pero no había una intención genocida, no se veía una intención genocida. Entonces, tomó mucho tiempo, pues la rebelión comienza en el 43. Medir y evaluar las posibilidades de victoria, no se los voy a preguntar, pero las posibilidades de victoria eran 0. O sea, no había posibilidad de victoria. Eran jóvenes de los movimientos juveniles de 18 años, sin experiencia militar, frente al ejército que conquistó toda Europa en el Blitz, barrió a Europa, y era una asimetría total y absoluta. Entonces, evaluar las posibilidades de una victoria, que la respuesta es que no las había. Y había también una alternativa, y la alternativa era escapar a los bosques y unirse a los partisanos para sabotear a los nazis. O sea, no necesariamente la rebelión armada, que es otra forma de resistencia, unirse a los partisanos. El próximo dilema era cómo conseguir armas, y si ya las conseguíamos, cómo capacitarnos y cómo entrenarnos, que no las tenían. ¿Ok? O sea, yo le pregunto ahora a cada uno de ustedes: ¿vaya a conseguir un arma? Bueno, me imagino que después de un tiempo lo podrán conseguir, pero ellos, al igual que me imagino nosotros, no sabían, no tenían idea, y tampoco podían aprender y capacitarse. Y el quinto factor era que estaban aislados de la sociedad polaca también, entonces tampoco tenían las posibilidades. Y lo resuelven en realidad 2 personajes famosos, ambos sobrevivientes del gueto de Varsovia, el famoso Antke Zuckerman, Itzhak Zuckerman, y su esposa, después de la guerra, Tzvia Lubetkin, los 2 miembros del movimiento juvenil Dror, Libertad, y Antke Zuckerman fue el tercer comandante del gueto de Varsovia. El primero era Mordechai Anilevich, pero en el segundo, Antke Zuckerman en el segundo, y de los bundistas estaba Marek Edelman. Y ellos definieron y recibieron el conflicto y dijeron, y para mí es quizás una de las frases más importantes: vamos a defendernos, cuando comprenden la intención genocida, ¿ok? Vamos a defendernos. Solo teníamos que contestar a 2 preguntas: ¿cómo y con qué? O sea, vamos a defendernos. Solo teníamos que contestar esas preguntas: ¿cómo y con qué? No sabían ni cómo y no tenían armas. Entonces, ¿cómo y con qué? Así de sencillo el asunto. Sí, vamos a defendernos. No sabemos cómo y con qué. Y Yehuda Bauer, el profesor Yehuda Bauer, que es el director del Centro de Investigaciones de Yad Vashem, que con modestia es el más importante y el más grande del mundo, nos aclara: las rebeliones en los guetos jamás tenían lugar mientras aún pudiese alimentarse alguna esperanza de supervivencia. Y solo se produjeron cuando finalmente se comprendió que todos los judíos serían muertos de cualquier manera. Recién ahí, que es en el 43, es cuando comienzan. Y después toman
Tres denominadores comunes frente al poderío militar alemán. El primer denominador común de la mayoría de los guetos, hoy sabemos la existencia de 1000 guetos en Europa, es no dejar propiedad a los alemanes, o sea, en el momento que llegase la deportación, incendiar el gueto y las casas, no dejar las propiedades al enemigo. El segundo denominador común, que solemos hablar muy poco de él, es la decisión de quitarse la vida, o sea, suicidarse, suicidios. Hubo una ola masiva de suicidios ante la alternativa de entregarse al enemigo, que era la deportación a los campos de exterminio, que era como un acto de heroísmo individual, de resistencia, lo que nosotros llamamos en hebreo Kiddush Hashem, morir en nombre de Dios, santificar en nombre de Dios, no entregarnos y el suicidio. Y la tercera es la resignación y el escape al bosque como una alternativa a la resistencia armada. Quiero definir conceptualmente, por lo menos como lo definí yo en mi libro, a qué llamamos resistencia armada. Llamamos resistencia o rebelión armada o insurrección a todo caso donde hubo una organización, un liderazgo, una intención, un plan de resistencia armada, objetivos predeterminados, compra o producción de armas, preparación de escondites, busca de rutas de fuga a los bosques y contactos con los partisanos, y finalmente, y este es el factor determinante, cuando hubo enfrentamientos armados, hubo choques entre los judíos y las autoridades nazis y sus colaboradores. Pero para que haya ocurrido una rebelión, al menos que yo la haya definido como tal, no fue necesaria la existencia de todos los parámetros que acabo de mencionar, sino el factor determinante fue que hubo un enfrentamiento armado que no fue casual ni espontáneo, sino que fue planificado con anterioridad, aun cuando las posibilidades del éxito de estas acciones hayan sido nulas. O sea que hubo un enfrentamiento armado. En esta categoría entran las rebeliones armadas, los partisanos, las brigadas que vinieron con Inglaterra y los soldados judíos en los ejércitos aliados. ¿Cuántas rebeliones hubo? Y quiero decir que si bien voy a decir un número, pudiese ser que hayan habido más y que no tengamos conciencia y que no sepamos. Oficialmente reconocemos 59 rebeliones armadas, 59 casos de rebeliones armadas. Y quiero decirles, con un poquito de sentimiento de no sentirme cómodo, cuando le pregunto esta pregunta a un alumno israelí que termina la secundaria, ¿cuántas rebeliones conoces? Y ya estuvo en Polonia, porque todos los colegios israelíes hacen la visita a Polonia. Si llegan a 7 de las 59, yo me quedo contento. ¿Ok? Sabemos muy poco de aquellas. Además, hubo otras 49 organizaciones de resistencia armadas frustradas. ¿Qué significa frustrada? Que todo lo que mencioné antes se hizo, se planificó, había armas, había búnker, habían escondites, todo, pero los nazis los sorprendieron, las armas no funcionaron, los delataron y no se llegó a ese enfrentamiento armado. Y hubo 114 actos de resistencia y fuga a los bosques partisanos. Si sumamos todos, estamos hablando de 220 de 1000 guetos que hubo en Europa. O sea que 220, que son 22% de los guetos, se rebelaron en armas contra la opresión nazi. Las resistencias, rebeliones armadas, comenzaron en los territorios que fueron ocupados por alemanes después de la Operación Barbarroja, después de la invasión a la Unión Soviética en junio de 1941, principalmente en Lituania, Ucrania y Bielorrusia, y solo después se despierta la conciencia en la zona de lo que era el gobierno general, o sea, en Polonia. Empiezan en el este, cuando ahí ya comienza el exterminio sistemático, los fusilamientos en las fosas. Y quiero hablar de las 5 grandes rebeliones. Bueno, eso es un criterio mío, porque hay gente que piensa que hay otras más, pero las 5, que a mi juicio son las más importantes, son Cracovia, Varsovia, Bendín, Białystok y Vilna, que en las fechas que nunca son importantes, pero la primera no fue Varsovia. Sorprendentemente, la primera rebelión importante ocurre en Cracovia en Nochebuena, o un día antes, Nochebuena, el 22 de diciembre de 1942, o sea, medio año antes de la rebelión del gueto de Varsovia. La rebelión de Varsovia que ocurre en la fiesta de Pesaj, las Pascuas judías, el 19 de abril de 1943, Bendín el 2 de agosto
de 1943, en Białystok el 16 de agosto del 43 y en Vilna el 1 de septiembre. O sea, fíjense que son muy cerquitas unas a las otras y estaban descomunicados los guetos, no es que había contactos entre los guetos. Y lo que tenemos en estos guetos es el protocolo de cada uno de los guetos en la conversación que tuvieron los comandantes con los combatientes la noche previo a la rebelión. Tenemos en estos 5 casos tenemos los protocolos. Se han salvado históricamente los archivos de estas 5 rebeliones. Quiero aclarar que los comandantes eran madrijim, instructores de los movimientos juveniles, y el famoso Mordejai Anilevich tenía 22 años, no, 24, perdón, tenía 24 años. En lo que a mí respecta, en el idioma español argentino era un pirulo, un chiquito, tenía 24 años, ¿ok? Y los combatientes eran madrijim, guías de los movimientos juveniles entre 16 y 20 años. O sea, eran jóvenes los que se rebelaron, fueron los jóvenes los que se rebelaron, que de por sí es heroico. Y cuando le preguntan en Cracovia al comandante de la rebelión del gueto de Cracovia, Aaron Dolek Libeskind, la pregunta que se preguntó al día anterior al combate: ¿por qué luchamos? Aaron Dolek Libeskind responde: de nuestro camino no hay retorno y luchamos solo por 3 filas de la historia, y que no digan que nuestra juventud fue a la muerte como ovejas al matadero. Que él ya lo había escuchado esta frase anteriormente, que le había dicho Abba Kovner en Vilna. Repito lo que él dijo: de nuestro camino no hay retorno y luchamos por 3 filas de la historia, y solo que no digan que nuestra juventud fue a la muerte como ovejas al matadero. Muy bien. La rebelión de Varsovia. En realidad, los judíos de Varsovia estaban divididos en 2 grupos de defensa, los de izquierda y los de la derecha. Los de la derecha han desaparecido de la historia, desgraciadamente, pero nosotros como historiadores, como educadores, tenemos la obligación de recordar a todos. De la derecha del Beitar, los revisionistas, estaba Pavel Frenkel, que ni siquiera tenemos una foto de él, tenemos un dibujo posterior que alguien lo dibujó, donde le pregunta, y de los revisionistas, sencillamente no quedó nadie vivo, todos fueron asesinados en la rebelión. Pero cuando le preguntaron a Pavel Frenkel ¿por qué luchamos?, él contestó: lucharemos con armas en la mano, aunque caeremos con honor. O sea, lucharon por el honor del pueblo judío. Y cuando le preguntan a Mordejai Anilevich, el comandante más famoso de todos los comandantes del gueto de Varsovia, ¿por qué luchamos?, hay una carta que él escribió al tercer día de la rebelión, el 21 de abril, a Antje Zuckerman, que estaba fuera consiguiendo armas, y todos conocemos esa carta, o muchos conocen esa carta, pero no fue la carta. Lo importante fue la respuesta que él dio, y él dijo, cito: en un mundo que nos juzgó a pena de muerte, nosotros decidimos cómo morir. Repito, en un mundo que nos juzgó a pena de muerte, nosotros decidimos cómo morir. Y esta es la frase más importante de Mordejai Anilevich, y no la carta famosa que le manda Antje Zuckerman, por lo menos a mi juicio, en lo que a mí respecta como historiador, educador, este mensaje. O sea, sabían que no tenían posibilidades. Decidimos nosotros, escogimos nosotros cómo morir. Perdón, ¿podría comentarlo? Sí. Perdón, me olvidé la segunda frase que dijo Pavel Frenkel, que dijo que vamos a morir con las armas en la mano. La segunda frase que él dijo es: pero viviremos en la vida y en los corazones. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Pero viviremos en las vidas y en los corazones de las generaciones futuras y en las páginas de la historia. Bueno, ahí apareció, muy bien. Ahí apareció, ya lo tenemos a Pavel Frenkel, que no tenemos, como ustedes ven, foto de él, y ahí tenemos a Mordejai Anilevich. La rebelión duró 28 días, empieza el 19 de abril, que es la fiesta de las Pascuas judías, Pesaj, y termina el 8 de mayo, Mordejai Anilevich se suicidó, los nazis estaban en la puerta del búnker, su escondite, lo piden por su nombre, y él con su novia Mira Fugger se suicidaron. Y continuó hasta el 16 de mayo la rebelión del gueto de Varsovia. Muy bien. Hay una frase más: moriremos antes del tiempo, pero no estamos condenados. Permaneceremos vivos mientras la historia judía continúe. El próximo es Vendín. La rebelión en Vendín fue el 2 de agosto de 1943, y este es el único caso que tenemos una mujer comandante de una rebelión. Y de por sí es importantísimo y hay que conocerlo. Es del DROR, del movimiento juvenil DROR, Libertad. Cuando los chicos
del Dror llegan a capacitaciones a Israel a mis manos, lo primero que le pregunto es si conocen a Frumpa Plotnitska y que me cuenten quién es, y si no lo saben, los saco del curso. Le digo, vayan a estudiar y regresen. Pero hoy en día ya saben. Es el único caso que tenemos una mujer comandante de una rebelión. ¿Ok? Mujeres combatieron en todas las rebeliones. En todas las rebeliones sin excepción, pero aquí es el único caso que es una mujer comandante de una rebelión. Es de Varsovia. Su hermana Hanka cayó en la rebelión del gueto de Varsovia. Mordejai Anilevich visitó Bendín antes de la rebelión del gueto de Varsovia y vio que los chicos del movimiento comunista eran muy jóvenes, tenían 16, 17 años, y la manda a Frunka, que tenía 21, para dirigir a los jóvenes. Y tenía un apodo, ¿cómo lo llaman los jóvenes que tenían 16? Y ella, que tenían 21, la vieja. La vieja, ya era vieja para ellos, la vieja, ¿sí? Y le voy a contar la historia porque es muy sencillo. Hicieron 6 escondites, 6 búnkers bajo tierra. Tenían 2 armas, 4 revólveres, pistolas y una granada. Y el combate duró 2 horas. Y después de 2 horas los mataron a todos. No quedó ninguno de los chicos de resistencia viva, y el más chico de todos los chicos del movimiento juvenil, que tenía 8 años, llega al escondite de Frunka Plotnitska y dicen, están todos muertos. Y Frunka Plotnitska decide capitular, rendirse. Vienen los oficiales, un capitán con 8 suboficiales a recibir la capitulación, y ella sale con las manos atrás, con la granada, los mata y mueren con ellos. Heroico, heroico. Y una mujer comandante de una rebelión. Por eso, en el estudio de género del Holocausto, me parece quizás lo más importante que tenemos que enseñarle a nuestras jóvenes y a las chicas. Y cuando le preguntan la noche anterior al combate por qué luchamos, o sea, el 1 de agosto, por qué luchamos, una respuesta política que representa a la ideología socialista del movimiento juvenil Dror Libertad. Luchamos por el honor del pueblo judío, por la independencia del Estado polaco, por la libertad del hombre y por la libertad, por la humanidad. O sea, repito, el orden como ellos los ponen, ¿sí? Luchamos por el honor del pueblo judío, 1. 2, por la independencia del Estado polaco. 3, por la libertad del hombre. Y 4, por la humanidad. Refleja una ideología política muy clara del movimiento socialista judío. En Bialystok el comandante fue Mordejai Tenenbaum Tamarov, y cuando le preguntan por qué luchamos, la lucha era desigual, desesperada, predestinada de antemano. Lucha no por sobrevivir, sino por la dignidad del pueblo judío. Nosotros como judíos tenemos que entender que lucharon por nosotros. Lucharon para que hoy podamos contarlo. Cuando llega la rebelión en Vilna, ahí tenemos 2 comandantes también. El primer comandante que muere en combate, Itzhak Wittenberg, y él dice, si la muerte es inevitable y la victoria imposible, luchar por morir de pie con las armas en la mano. Nuevamente el concepto de heroísmo. Y el famoso Abba Kovner, porque verdaderamente es el famoso, fue quien dijo, no marcharemos como ovejas hacia el matadero. No, nos vamos a... Yo, cuando llegué a Israel, cuando emigré a Israel a los 15 años, tuve la oportunidad de escuchar a Abba Kovner en persona en Yad Vashem, el Museo del Holocausto Estatal del Estado de Israel. Era muy chico, 15 años. Hoy daría un pie para volverlo a escuchar. En lo que a mí respecta, como joven sionista que había venido de los movimientos juveniles, era Dios. Él era Dios. O Dios era su ayudante, vamos a decirlo así. Él era Dios para mí. Y nos dio una charla de 45 minutos sobre este tema. Heroísmo judío en el Holocausto y las rebeliones armadas. Y cuando termina de dar la charla, jóvenes, hay preguntas. No se le pregunta a Abba Kovner. Era una forma de decir que terminó la charla. A Abba Kovner no se hace preguntas. ¿Okay? A Dios no se hace preguntas. Terminó la charla. Y el compañero que está al lado mío levanta la mano. Yo le pego un codazo. Le digo, baja la mano, tarado. A Abba Kovner no se hace preguntas. No, él insiste, levanta la mano. Abba Kovner, sorprendido, verdaderamente sorprendido, de que le hagas una pregunta, dice, sí, joven, ¿cuál es la pregunta? Recuerdo que el tema había sido heroísmo judío en las rebeliones armadas, 45 minutos, ¿sí?
y le pregunta, ¿usted no cree que los jóvenes y la rebelión armada fue marginal? O sea, encima suicida el chico, ¿no? Porque preguntó una pregunta así a Abba Kovner. O sea, ¿dónde estuviste en la conferencia? ¿Cómo se te ocurre preguntar una cosa así? O sea, era ofensivo. Abba Kovner se levantó rojo como un tomate, nos miró a todos, hago un paréntesis, cuando salimos afuera todos decíamos, viste, me miró a mí. Todo nos miró a mí. Todo el mundo decía, viste, me miró a mí. Estábamos convencidos todos de que nos miró a cada uno, nos miró a nosotros. Hubo un silencio sepulcral de 10-15 segundos y dijo, joven, usted tiene razón. Los movimientos juveniles y la resistencia armada fue marginal. Y en ese momento yo morí. Todo lo que yo fui educado en mi juventud, todo lo que yo aprendí, Dios en persona que estaba hablando conmigo, Abba Kovner, me rompió todo el esquema estructural que yo había aprendido en mi vida. Y lloré. Y no era el único que lloramos. Y hubo otra vez un silencio sepulcral, a mí me caían las lágrimas, y nos miró a todos y nos dijo, jóvenes, los movimientos judíos de resistencia armada fue marginal, porque es el margen lo que marca el camino. Si no hay margen, no hay camino. Y yo resucité y volví a tener fe en lo que había aprendido. Ese es Abba Kovner en su forma de ver. Y lo dijo en esa conferencia y está escrito en todos sus libros. Una frase que él dice que a mí me marcó. Yo no sé cómo me va a recordar la historia, dice Abba Kovner. Y está en todos sus libros. Si como un heroico combatiente y partisano, o como un cobarde que abandonó a su madre sola en el gueto. Porque cuando él sale a los bosques partisanos de Rudniki, se enfrenta a su madre. Y ella le pregunta, ¿y yo qué? Y él le responde, búscate un escondite. Entonces siempre se quedó con esa culpa, mea culpa. Y yo no sé cómo me va a recordar la historia, si como un heroico combatiente y partisano, o como un cobarde que abandonó a su madre solo en el gueto. De los 6 campos de exterminio, Chelmno, Majdanek, Belzec, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, en 4 de ellos hubo resistencia armada, hubo rebelión armada. En 4 de los 6 campos de exterminio hubo rebelión armada. El primero fue en Treblinka, el 2 de agosto de 1943. 53 prisioneros escaparon de Treblinka. En Sobibor, el 14 de octubre, 300 prisioneros escaparon de Treblinka, 70 de ellos sobrevivieron. En Birkenau, Auschwitz, el Sonderkommando número 4 explotó los crematorios. El número 4, el 7 de octubre, fíjense la fecha, 7 de octubre de 1944. Todos murieron. Y en Chelmno se liberaron 48 prisioneros el 17 de enero de 1945, de ellos 3 sobrevivieron. O sea, también en los campos de exterminio hubo rebeliones armadas contra los nazis y contra los opresores, y todo esto tiene que entrar en un contexto, por ejemplo, de los prisioneros soviéticos, del ejército soviético. 3 millones de prisioneros soviéticos tuvieron los nazis, no hubo ninguna rebelión, y eran soldados, capacitados, jóvenes, su misión era escaparse. Los maltrataron tremendamente, hay muchos motivos para el cual, pero no hubo ninguna rebelión. Los judíos, que eran zapateros, costureros, textileros, gente humilde que venía de los guetos, se rebelaron en estas formas. De los partisanos, pues estimamos que hubo 35.000 partisanos. Olvidé que sí está la presentación. 35.000 partisanos, el más famoso Abba Kovner, en su segunda fase en el bosque de Rudniki, y lo que hoy se hizo famoso por la película, que Craig ahora ese fue el actor central, la familia Bielski, en Novogrodek, en Bielorrusia, pero como dije, hubo cerca de 35.000 partisanos judíos que lucharon juntos, separados, contra los nazis. De 2 millones aproximadamente de partisanos que hubo, de ellos 35.000 eran judíos. Y quiero un poquito hablar de mujeres combatientes, yo soy muy afinado al tema de género y el heroísmo femenino, entonces quiero contar un poquito de 6 historias de heroínas judías que lucharon. La palabra Shoah es lo que aquí en México, en Latinoamérica, es el holocausto. Nosotros utilizamos el término hebreo, bíblico, de Shoah, que es lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero que en el sentido que lo entendemos
Es lo mismo. Quiero hablar de 6 mujeres partisanas en Ucrania, Yugoslavia, Grecia, Italia. Esta es Tatiana Marcus, partisana. Fíjense la edad, nació en 22 años. Durante todo el periodo soviético no quería reconocerse que era judía, y recién en el 91, cuando cae el comunismo, reconocen que Tatiana Marcus, heroína de Ucrania, era judía. Para hacerlo muy cortito el relato, seducía a oficiales alemanes, los llevaba a la casa, ahí los estaban esperando, les sacaban información y los mataban. Logró de esa manera 22 ajusticiar, porque esa es la palabra que yo quiero utilizar, ajusticiar a 22 oficiales alemanes. Bueno, los alemanes tontos no son, y finalmente la atraparon y fue fusilada en Babi Yar. Babi Yar es un bosque muy cerquita, dentro de lo que es Kiev, la capital. Tatiana Marcus, heroína de Ucrania. Anda Luft, le pusimos el nombre de madre y partisana de Stanislavov. Decenas de jóvenes del gueto de Stanislavov se escaparon a los bosques, y ella formó una organización partisana compuesta solo de judíos del gueto, y ella se encontraba a la cabeza. Tuvo un hijo en el bosque y cae en combate con el bebé en los brazos. Andaluf, ni siquiera tenemos una foto de esta mujer, años buscando una foto, pero nunca apareció, y ojalá algún día aparezca, ni siquiera tenemos una foto. Estrella Obadia, de Yugoslavia, de Macedonia, es la única mujer heroína de Yugoslavia judía, de 22 años también, fíjese las edades, ¿no? Estrella Obadia, de Macedonia, es la única mujer. Un paréntesis que quiero hacer: el reconocimiento póstumo fue hecho por Tito, y Tito reconoció solamente a los comunistas, a los otros los borró de la historia. ¿Okay? Puede ser que hayan habido más, pero la única oficialmente reconocida como héroe de Yugoslavia, la única mujer, es una judía, Estrella Obadia, combatiente, cayó en combate, y después de su muerte sus compañeros cantaban marchando una canción de alabanza a la heroína, que Mara, era su sobrenombre, que rápidamente se convirtió en una canción popular en Macedonia. Hoy está separado, pero en su momento era Yugoslavia. Recuerda mi hermano a Estrella Mara, ella cayó por su pueblo cayó por Macedonia. Esta era la canción. La próxima es Rosa Papo, es sobreviviente de Yugoslavia, la doctora Rosa Papo, entre las mujeres médicas judías que se unieron a los partisanos yugoslavos en el comienzo de su sublevación de 1941, estaba la doctora Rosa Papo. Se convirtió en la primera mujer mayor general en el ejército yugoslavo después de la guerra. Una mujer mayor general del ejército. Sobreviviente, aquí la vemos de mayor. Este es un caso requete interesante. Sara Yoshua Fortis, la capitana Sarika de Salónica, Grecia. No lo mencioné, pero dentro del mundo judío, la división que tenemos entre judíos ashkenazitas viniendo de Europa occidental y judíos sefaraditas, las dos anteriores, o sea, las tres, Estrella Mara, Rosa Papo y Sara Yoshua Fortis, las tres son sefaradíes, ¿ok? A los 18 años era conocida como la capitana del pelotón de mujeres del regimiento Elas, y ya legendaria entre los partisanos, llamada la capitana Sarika. Sobre ella cuentan: ella es una chica baja y fornida, con el pecho oscuro y los ojos azules. Corre como un hombre y puede disparar una nuez de un árbol a 200 yardas. Si ella llama a marchar, sus órdenes suenan fuertes y claras. Con un golpe en su brazo va cantando por el camino en las montañas, y lo hace vibrante y con orgullo. La próxima es Rita Rosensbeck Rossani, de Italia. Era una maestra de 24 años de edad que daba clases en la escuela judía de Trieste. Murió luchando contra los soldados alemanes el 17 de septiembre de 1944, después de sobrevivir a varios enfrentamientos militares en la zona de Verona. Verona es donde se escribió Romeo y Julieta, Está el famoso balcón de Judeo, y ahí en la sinagoga está esta placa en reconocimiento, que el tema bíblico dice: muchas mujeres han realizado proezas, pero tú superaste a todas. Fundó y lideró la unidad Águila con otras 4 partisanas y combatientes en la región de Verona, y en una maniobra de distracción para permitir el escape de sus compañeros de la unidad, después de ser herida y capturada, recibió un disparo en la cabeza por un miembro de la Guardia Nacional Republicana Italiana.
Rosa Rossini es la única mujer de la resistencia italiana, que se sabe por lo menos, que ha muerto en combate y fue condecorada por el gobierno italiano, recibe la medalla de oro del valor, y aquí está lo que dicen de ella. Fue perseguida y era parte de una guerrilla armada que vivió en su vida luchando. Fue compañera y hermano de valor indomable y con una fe ardiente. Ella nunca se retiró ante el peligro y el sufrimiento, con el fin de llevar a cabo misiones delicadas y extremadamente riesgosas confiadas a ella. Rodeada de su pequeña unidad, frente a la abrumadora fuerza nazi, empuñando las armas, jóvenes y heroica, fue la última en no retirarse, luchando valientemente hasta caer en los campos de batalla, sacrificando su existencia por la patria, el 17 de septiembre de 1944. Heroína de Italia. Este es el famoso monumento de Rapoport, sobreviviente del gueto de Varsovia, que su copia está también en el museo en Jerusalén, en Yad Vashem. Y lo que yo quiero mostrarles es que hay 7 personajes, de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Abajo los que cayeron, aquel el caído. El segundo, este que está aquí de rodillas, es un señor mayor. Vemos que es un señor muy mayor. Y si notan, lucha con una piedra. Lucha con una piedra. ¿Quién luchó con una piedra en la historia judía? ¿Famoso? ¿Quién? David contra Goliat. Nosotros acá tenemos ese paralelismo, David y Goliat. Después están los 3 jóvenes de los movimientos juveniles. Un hombre, Mordejai Anilevich en el centro, y una mujer. Y para que quede claro, la mujer la puso con pollera, para que no nos confundamos. Y si miramos, el joven que está con musculosa, tiene una daga en su mano. Lucha con una daga en su mano. Mordejai Anilevich, una granada en la mano, y la única que tiene fusil es una mujer. Nathan Rapoport quiso decirnos con mucha claridad que las mujeres combatieron a la par de los hombres. Y por eso la única que la pone con fusil es a la mujer. También en el póster de conmemoración del gueto de Varsovia de 1948, también está la mujer con armas, para que nos quede claro. Y encima de estos 3 jóvenes está la mujer con el pecho desnudo, con el bebé en brazos, en el gueto en llamas, y esto es tomado de la Marsellesa. Esto es tomado de la Revolución Francesa, el paralelismo con la Revolución Francesa. ¿Okay? Las mujeres que lucharon y las mujeres heroínas. 3 de ellas que son famosas: Silvia Lubetkin, que la mencioné antes, vamos a defendernos, la pregunta es cómo y con qué, del movimiento Dror, Heike Frumka y Heike Grossman. Son 3 historias increíbles. Heike Grossman fue miembro del Parlamento de Israel, de la Shomer HaTzair, y ella fue miembro del Parlamento en Israel después de la guerra. Mujeres en Auschwitz. Tenemos el famoso caso de Mela Zimmerbaum, una mujer de Bélgica que era traductora. Hablaba 8 idiomas y los nazis la utilizan como traductora. Tuvo el escape más famoso de todos los escapes. Tenía un novio polaco, Galiński, prisionero también en Auschwitz, que era plomero, y ambos tenían libertad de movimiento en el campo de Auschwitz, y consiguen trajes de oficiales y se escapan por la puerta de Auschwitz como una pareja de enamorados, con el fin de llegar al mundo libre, y contar la barbarie de Auschwitz-Birkenau. Fue el escape más famoso de los 750 escapes que hubo en Auschwitz-Birkenau. Fueron atrapados, los regresan a Auschwitz-Birkenau y los colgaron. Pero antes de ser colgada ella, tenía escondida en su boca una gilet para afeitar. Esas que hoy ya no existen. Ya los jóvenes no saben de qué les estoy hablando cuando les hablo a los jóvenes. Y se cortó las venas. Ella no va a permitir que la maten. No. Ellos son los dueños de la vida y de la muerte. La mandan a la enfermería, le sanan las heridas y la vuelven a colgar. Los dueños de la vida y de la muerte. La famosa doctora Gisela Perl, la ginecóloga más famosa de Europa, de Sziget, el mismo pueblo en Hungría donde nació Elie Wiesel, la ginecóloga más famosa de Europa. Los húngaros llegaron muy tarde a Auschwitz en el verano del 44. Ella se presenta como doctora y ayudó a Mengele, junto con Mengele, ayudó es una palabra exagerada, estuvo con Mengele, hizo 700 abortos con las manos, no tenía ninguna cuestión médica para hacerlo, para salvar las vidas de las mujeres embarazadas
a sabiendas que si no lo hacía, iban a asesinar tanto al bebé como a la mujer. Después de la guerra es juzgada como colaboradora, que hoy hablamos de otro caso, fue juzgada como colaboradora. Lo más tragicómico, no es trágico, nada de cómico, que el juez era judío y tomó 2 años en demostrar que ella no fue colaboradora. Y Rosa Robota fue la mujer que trae de la Shomer HaTzair, el movimiento judío de la Shomer HaTzair, que fue ella quien trae los explosivos con el cual se hizo la rebelión el 7 de octubre en el crematorio número 4 en Birkenau. Ella fue la que organizó el escape. Las colgaron a las 4 mujeres que trajeron, pero ella era la que organizó todo este asunto. La colgaron en en Auschwitz, el 6 de enero de 1945. La fecha nunca es importante, pero lo menciono porque 10 días después los nazis se retiran, se van la marcha a la muerte de Auschwitz-Birkenau y 10 días después llegan el ejército soviético. O sea, el 6 de enero, cuando sea el 27 de enero, que es el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, declarado por Naciones Unidas en Estocolmo en el 2005, 20 días antes de que los soviéticos lleguen, las colgaron a las 4 mujeres. Tenemos mujeres en la resistencia francesa, un montón de casos. Aquí hay 3 casos, René Levy, Simone Schloss y Simone Michel Levy, y no son hermanas, son 2 casos, tienen el mismo apellido, pero son 3 casos de resistencias de mujeres en la resistencia francesa, que lo voy a saltar en estos momentos. Tenemos, como dije antes, 1.430.000 soldados judíos que lucharon en las fuerzas nazis, 30.000 partisanos, era la última, también no pasó nada. Y aproximadamente 15.000 judíos en diversas organizaciones de resistencia. Entonces, para concluir, los judíos resistieron en todas las medidas posibles y lucharon en todas las formas que pudieron frente a un opresor que era 1000 veces más potente que ellos. Y así tenemos que recordarlos. Así tenemos que recordarlos. El Holocausto, que es el periodo más negro y más triste de la historia del pueblo judío, tiene también puntos de luz. Y tenemos que recordar el todo. No podemos únicamente ver lo negro, lo oscuro, lo malo, lo feo. Tenemos que buscar esas proporciones pedagógicamente. Lo digo como pedagogo en estos momentos. Y tenemos que educar también sobre estos temas que quizás no sean menos importantes, por no decir que son más importantes. El heroísmo judío, hombres y mujeres, niños, ancianos, artistas, maestros, profesores, historiadores, que lucharon con las uñas contra un enemigo que era 1000 veces más potente que ellos, porque nunca perdimos la esperanza. Nunca perdimos la esperanza. Lo último, 3 fiestas los judíos festejaron tradicionalmente dentro de los guetos y dentro de los campos. Y las fiestas fueron, según el calendario gregoriano, voy por las fechas, Purim, que fue Ahasverosh, Persia, cuando el rey Ahasverosh con su ministro Amán quiso exterminar al pueblo judío. Después, en el calendario gregoriano, porque históricamente es antes, Pesaj, que es los faraones en Egipto, cuando esclavizaron al pueblo judío, y el pueblo judío salió a la libertad y se convirtió en pueblo con Moisés. Y la tercera era Hanukkah, los griegos y los macabeos, cuando los griegos también quisieron exterminar a los judíos. ¿Por qué esas 3 fiestas son las fiestas que festejan los judíos en los guetos y en los campos? Porque había un mensaje, ya pasamos por esto. Cada generación tuvo su Amalek, cada generación tuvo quien quiso asesinarnos. En hebreo, Kibehol Dorvador Kam Aleinu Lejaloteinu y Bakadosh Baruchu Motziainu Miyadam. O sea, en español ahora, porque en cada generación quisieron exterminarnos y el Todopoderoso nos salvó de sus garras. O sea, ya pasamos por esta historia, ya estuvimos en la película. Hitler es uno más en la lista. Había un mensaje positivo de que nos vamos a sobreponer y que vamos a pasar adelante. El judío nunca perdió esperanza y no fue como oveja al matadero. El judío luchó en todas sus medidas posibles. Ese es el mensaje. Gracias.